Ya estamos de vuelta con mucho más aquí en El Ají de tu Vida y vamos a hablar de temas legales, temas que obviamente los mortales como nosotros a todos nos no interesan. entendemos, pero para eso traemos a nuestro experto, abogado, y él es Alfredo Vallarino. Y hoy vamos a hablar de las implicaciones, de las implicaciones legales de un caso muy sonado, obviamente el caso del expresidente Ricardo Martinelli. Mucha gente todavía no entiende qué implicaciones legales conlleva este proceso de llegar el expresidente a Panamá. Todavía no está muy claro legalmente qué ocurriría si, si lo llegan a transferir para Panamá, si es una deportación o cómo se hace ese proceso, cómo sería. Lo primero sería decirle a la gente que no se sientan mal si no lo entienden, porque es un hecho inédito, es un hecho que ocurre por primera vez en Panamá con un expresidente y que vaya a ser juzgado por el sistema penal acusatorio. El expresidente Ricardo Martinelli aún está bajo la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos, que todavía puede decidir no entregarlo. Ahí hay todavía un debate en el Departamento de Estado. Esa carta que él redactó hace muy poco y que la hizo pública, sí, ¿qué implicaciones pudiese tener a nivel del sistema de los Estados Unidos? Bueno, eso nadie sabe básicamente por qué lo hizo. He escuchado a sus propios abogados incluso no saber exactamente cuál es. Y acuérdate que ya él sale de la esfera jurídica de Estados Unidos para entrar en la parte política, que es el Departamento de Estado. Okay. Así como nosotros hemos tenido personas en Panamá requeridas por otros países, llámese expresidentes de otros países, llámese a la señora esta que estaba aquí por los pinchazos telefónicos de Colombia, etcétera. Panamá puede, por una decisión soberana de Panamá, en un momento dado decir, no, yo considero que hay temas políticos o hay cualquier otra cosa. Así que no te lo entrego. Y nosotros no lo entregamos y esa persona va a tener un asilo en Panamá. Aquí lo tenemos con varios expresidentes, sí, lo tuvimos con el expresidente Bucaram, con el expresidente Serrano, con el expresidente, con la muchacha esta, la verdad que no recuerdo cómo se llamaba. No recuerdo el nombre, sí. Pero que estaba con el tema de los pinchazos de Colombia. Panamá ha dicho, Panamá a título de el gobierno central, dijo, nosotros a esa persona no la extraditamos, esa persona va a tener un asilo en Panamá. Eso lo pudiera hacer todavía el gobierno de Estados Unidos y pudiera simplemente no entregar al expresidente Ricardo ¿Podría Martinelli. decir que pudiera quedarse como en un asilo en Estados Unidos? Sí, es correcto. En el caso de estar, eso pudiera ocurrir. Imaginamos que la carta que nos hace referencia puede tener algún tipo de relación con lo que se esté manejando en eso, y eso sería meramente entrar en el campo de la especulación. En el caso de que se produzca la entrega de Ricardo Martinelli viene aquí y por normas del sistema penal acusatorio tendría que estar antes de 48 horas ante su juez de garantía. En este caso sería el magistrado Jerónimo Mejía, que funge como juez de garantía bajo el fiscal Harry Díaz para el caso que ocupa. Por ser un expresidente de la República, va a ser juzgado bajo el sistema penal acusatorio. ¿Es diferente el proceso a como es con una persona regular? Bien, él no es juzgado como en el sistema penal acusatorio, por tanto por la condición de expresidente de la República, sino por ser miembro del Parlacén, por ser como si fuera un parlamentario, ¿no? Esa condición a él se le acaba en 10 meses o en 12 meses, se le acaba esa condición. Y él pudiera incluso renunciar a su condición de parlamentario del Parlacén y la Corte no pudiera juzgarlo. Tendría ese caso que ir a la justicia ordinaria, como ocurrió con el magistrado Benavides. En su momento dado él renunció, ya no puede ser juzgado por la Asamblea y eso tiene que ir a la Corte. Es decir, aquí nosotros podemos tener una cantidad de escenarios con Ricardo Martinelli, porque al llegar en el sistema penal acusatorio, o sea, estamos hablando, si fuera cualquier otra persona, la defensa alegaría, un momento, él está viniendo ya voluntariamente a Panamá, es una persona que tiene más de 65 años, ha cumplido ya más de un año en detención provisional afuera y la ley no permite que esté más de un año detenido. Nosotros solicitamos que se cambie la medida o que al momento que se aplique la medida, mejor dicho, porque él se le va primero a legalizar aprehensión, luego de eso van a ir a la imputación de cargos posiblemente y entonces tengan que ver un tema de lo que es la medida cautelar. Estoy enredada un poco. ¿Él está en Estados Unidos aprendido o...? Él está aprendido provisionalmente bajo un desacato en el caso de los pinchazos, famosos pinchazos telefónicos. Pero los pinchazos que se realizaron acá. Sí, los pinchazos que se realizan en Panamá. En Panamá. Ok, si él viene
Sí, ojo, él hasta este momento él Por tiene los una pinchazos. investigación de la cual él tiene absoluto derecho a ser presumido inocente hasta tanto no se le venza Sí, en un por juicio supuesto. público. Pero por pinchazo ¿Entiendes? también aquí Por en Panamá. pinchazos telefónicos. Y si no tengo, eso me equivoco, hay otros eso temas es algo que también. también tienen que estar discutiendo en Estados Unidos, porque cuando se da una extradición se conoce lo que hay el principio de especialidad. El principio de especialidad implica, perfecto, yo lo entrego a Panamá, pero el Estado requiriente, en este caso Panamá, se compromete a que solo puede ser juzgado por ese delito por el cual tú me pediste. Porque si tú Claro, estás diciendo, así si es. tú tenías otras cosas por las que pedirlo, Tenías que haberlo ¿por mandado qué antes? en año y medio, 2 años tú no lo has hecho y tú no me lo has pedido por más nada? Tú Exactamente. estás diciendo que este es el caso que él tiene pendiente. Bueno, por este caso tú como Estado panameño te comprometes y en el evento de que existe ese compromiso, yo te lo entrego para ser juzgado por este En el caso. Por sistema penal acusatorio. exclusivamente ese En el caso. caso del ¿Qué sistema pasa con penal otros acusatorio? casos que se hayan presentado pero que no se le hayan, se le hayan imputado? Bueno, de acuerdo a la ley, solamente puede ser juzgado por aquel caso en el que él haya sido solicitado en extradición. Pinchazo Eso telefónico. puede haber sido parte de la estrategia de defensa del expresidente Ricardo Martinelli para que le dejaran conocer todos los casos por el cual lo iban a querer procesar. En este momento, de conocimiento nuestro, solamente existe la petición en extradición por el caso Por de los uno. pinchazos. Si las fiscalías respectivas, y hablo de las fiscalías porque en la Corte Suprema de Justicia hay diferentes magistrados que son fiscales, no han hecho el requerimiento para ir porque son fiscales de él, de una persona por la condición de diputado. Es decir, en un caso el magistrado Harry Díaz es Qué diputado, especialista, en otro ok. el magistrado Zamorano, en otro. Si esos no han hecho la petición de extradición en nuestro criterio personal, va a haber un error, porque no lo van a poder procesar por esos delitos. Pero Ok. ¿qué pasa? El expresidente Ricardo Martinelli puede llegar a Panamá. Puede hacer la audiencia ante la audiencia inmediata que se da para determinar. ¿Se le detiene preventivamente si llega a Panamá? Bueno, ese es el debate que se va a dar justo en esa audiencia. Apenas él llega, se va a dar ese debate de si él queda detenido o si tiene otra medida distinta por ya haber pasado un año, por tener más de 65 años, por haber decidido venir voluntariamente a Panamá. Entonces, ese debate que se va a dar en ese lugar, se va a tomar una determinación de si va para la casa por cárcel, de si tiene impedimento de salida del país, si, ¿Quiénes no, hacen si ese se aplica o no una debate? medida. Lo hacen los magistrados de la Corte Suprema y tiene que ser decidido por 6 magistrados para la aplicación de una medida. Tiene que tener mayoría calificada, que tienen que ser 6 de 9. Entonces, al momento donde se hace ese debate con Ricardo Martinelli para la aplicación de una medida cautelar que puede ser distinta a la detención, él pudiera, por ejemplo, renunciar a su condición del Parlacén. Y si él renuncia a su condición de Parlacén, entonces ya la Corte no puede juzgarlo. Y tendríamos que Y pasar entonces a la tiene que ir a la otra justicia claro, ordinaria, bajar ese caso y empezar en la justicia ordinaria. ¿Por qué caso sería juzgado en la Claro, justicia ordinaria? porque el caso sería mismo juzgado caso. en la justicia ordinaria. El mismo caso. Claro. Sí, claro que sí. Y además, Pero habría como aquí que viene una empezar. serie de complicaciones y Claro. cosas porque Ricardo Martinelli también pudiera ser un factor dentro de las elecciones que vienen. Y si él, por ejemplo, corre como diputado... Él ha manifestado, Sí. si no me equivoco, su interés por participar en el ruedo político en las próximas elecciones. Él Sí. puede, pese a estar en detención preventiva, participar abiertamente de las elecciones. Sí, es correcto, perfectamente. Está a su Ricardo derecho. Martinelli, Mientras no sea juzgado. Ricardo Martinelli y Pedro Pérez y Juan González, quien Ok. sea en la República de Panamá, hasta el momento que no sea condenado mediante sentencia en firme, que no admita recurso alguno, tiene que ser considerado inocente. Ok. Y hasta ese momento cuenta con absolutamente todos sus derechos políticos habilitados. ¿O puedo participar de unas elecciones o de esta contienda política estando yo privada de libertad? Sí, ¿O con por- alguna condición de casa por cárcel o X o lo que sea? Por supuesto que sí, y se hace porque de lo contrario sería la manera más fácil de limitar a cualquier adversario. Ah, listo, lo detenemos y ya no corre. Entonces, Claro, por supuesto claro. que se tiene que tener a la persona habilitada hasta tanto no se le demuestre. Muchos de los casos que han presentado Es las cierto. fiscalías terminan en una absolución. Entonces, O sea, se caen los casos. Se caen los casos. ¿Qué Ha pasa estado en esta pasando investigación últimamente, que hemos escuchado como de que ya se hizo la compra de la famosa máquina de los pinchazos, que sí sabemos que se hizo, con qué dinero también y demás? La máquina no aparece. ¿Esto también complica el caso o eso ya no tendría nada que ver? Fíjate que lo que me han expresado de personas vinculadas al caso de los pinchazos, y he hablado de manera directa con varios de los involucrados, me hablan de que no existe tal cosa como una máquina de pinchazos. Ok. No puede aparecer lo que no existe. Ajá. Lo que hay es un programa
Exactamente. Entonces es como si tú bajaras una aplicación en tu teléfono. Digamos o un o USB, programa. un Eso es un dispositivo. programa que pones en tu computadora como el de Microsoft Office, pero es un programa. Entonces, programa no aparece. Si el programa no aparece o aparece ya será otro debate, pero no me puedes decir que es una máquina lo que está desaparecido. Desaparecido. Pero eso no entonces no tiene injerencia sobre lo que está ocurriendo, si aparece o no complica en nada el caso, si aparece o no la máquina. Si aparece o no la máquina, O el entiendo que sí hay, dispositivo o lo que sea. sí, claro, sí hay un tema que se está tratando de marcar la responsabilidad de Ricardo Martinelli sobre haber tomado supuestamente la máquina, entre comillas, con lo que hemos explicado. Pero sí, él está imputado también por ese delito y por el delito de los pinchazos telefónicos. En los pinchazos telefónicos, obviamente, las personas que se vieron afectadas, ellos también, algunos han puesto querellas. Sí. Ahí Esto está también. de manera notable, está Balbina Herrera, Ajá. está Mitchell Doen, si no me equivoco, y otra persona, otros ya desistieron y no han decidido no participar. Ok, esto también se toma en consideración, ya que es el mismo caso por el cual se está juzgando. Claro, el día que él venga a una audiencia para determinar medida cautelar, la representación legal de ellos e incluso ellos mismos a título personal podrán hacer sus consideraciones ante el juez de garantía para que oponerse o estar de acuerdo con un cambio de medida cautelar o la aplicación de una medida cautelar distinta a la detención, porque no podemos hablar de cambio porque recordemos que a él lo que se hizo fue una aprehensión provisional. Es la que tiene. Que es la que tiene ahora mismo. Ok, en Panamá, el delito de pinchazos telefónicos que es a nivel civil, a nivel... es penal, claro que es penal, pero pudieran tener escenarios. Si este caso baja... O sea, pueden llegar a un acuerdo. Claro, si perfectamente también. Monetario. Sí, puede llegar a un acuerdo con la Fiscalía, porque hoy día la Fiscalía permite toda suerte de acuerdos y aparte de eso pudieran hacer los acuerdos. De indemnizaciones y todas estas cosas por daños y perjuicios. Pero pudieran hacer un acuerdo perfectamente, que puede haber desde acuerdo de pena o hasta acuerdo de colaboración eficaz, puede también perfectamente darse con la Fiscalía. Sin embargo, vuelvo y te digo, si en un momento dado el caso de Ricardo Martinelli baja a la justicia ordinaria, también pudieran empezarse a examinar temas de si están prescritos algunos de estos delitos, porque algunos pudieran llegar a estar prescritos. ¿Cómo van a estar prescritos? ¿En cuánto tiempo tiene que pasar para que realmente prescriba este tipo de casos? En el caso de los pinchazos podemos estar hablando de 4 años, que sería la pena máxima aplicable. Entonces, si pasan 4 años, pudiéramos estar hablando de temas de prescripción de eso. En el caso del supuesto peculado de la máquina, pues pudiera ser más amplio. Pero fíjense también que si él empieza a ser un condicionante dentro de las elecciones, él pudiera, por ejemplo, solamente estar corriendo y puede perfectamente estar aforado políticamente. Sí, por ejemplo, es decir, que no es que le pueden iniciar una investigación directamente, pero puede tener fuero penal electoral. Claro. Y fíjese que aquí han habido gente que ha ganado como vicepresidente y diputado. Él puede correr a vicepresidente de la República. Sí, correcto. El único puesto que él no puede correr es a presidente de la República. Pero él pudiera correr a presidente de la República. A vicepresidente. A vicepresidente, perdón, a vicepresidente de la República. Y si él puede correr a vicepresidente de la República y a diputado y termina ganando esas dos, yo sí voy a querer ver porque esa respuesta ni siquiera la tengo. Nunca se da Exactamente, quiero ¿qué va a saber, pasar? Es como una película. No, sí han ganado vicepresidente y diputado. No, sí, pero no en el caso de Fito Duque se dio, en el caso de Rubén Arosemena se dio. Pero no de alguien que ha estado... Pero bajo esta premisa, entonces la Asamblea no pudiera juzgarlo a él porque él es un diputado y la Corte no pudiera juzgarlo a él porque él es un vicepresidente de la República. Entonces, ¿qué pasa? esa solución, no sé. Esa respuesta hay que saber, porque yo estoy un poco histérica. ¿Qué pasa, antes de que ya terminemos, pues se nos está acabando el tiempo, qué pasa en el caso de que se llegue a un acuerdo, como bien decía Erika cuando estaban hablando de este tema, con 2 personas, pero yo no estoy dispuesta a aceptar ese acuerdo? ¿Qué pasa allí? Cuando me dices que... Por ejemplo, a la gente que se pinchó. A ver, este no es uno de los delitos que se considera desistible. Es decir, el acuerdo no sería con las víctimas. Con las víctimas puede ser para que la víctima retire su parte, su querella. El acuerdo debería ser con la Fiscalía en torno a la pena a aplicar, pero pueden darse toda suerte de situaciones rápidas, de solución rápida, que puede ser un acuerdo de pena incluyendo el tiempo cumplido. Ahora lo comprendo. Puede perfectamente darse esos escenarios. Esto va a tomar mucho tiempo, esto es un proceso muy largo, porque aquí lo conversamos en 2, 3, 4, 5 minutos, pero esto es muy largo. Yo digo que por lo menos puede durar el tiempo del gobierno del presidente actual, Juan Carlos Varela. Correcto, como un año más. Por lo menos eso. Y dependiendo de la decisión que se tome en Estados Unidos, ¿no? También. Claro, solamente en Estados Unidos. Normalmente debería ser un tema de 2 meses si no tenemos temas de... Él debería estar aquí. Mi estimación es que ya en un término de 2 meses debería estar por aquí, si es que se procede a dar la
¿cómo se llama? Si se da la extradición formalmente. Pero pudiera darse también por temas netamente de interés político, de interés de Estados Unidos, así como Panamá lo ha hecho por sus intereses propios. Esa decisión la toma la Corte. La toma el Departamento de Estado, no la Corte. Okay. Allá la toma el Departamento de Estado, Donald Trump. Trump y su gente dice, no, aquí se queda y no lo entregamos porque no nos da la gana de entregarlo, como Panamá dijo, nosotros no entregamos a Serrano Elías, nosotros no entregamos a Bucaramanga, y ellos tenían también derecho a que se les presumiera su inocencia en donde estaban, y nosotros dijimos eso fuera. Porque dijeran lo que dijeran los guatemaltecos. Estarían vulneradas, claro, porque sería como algo político y todas estas cosas. En su momento, ¿no? Que allá se dieron intentos de golpe de Estado de la situación en donde estaban, Panamá consideró que no, que la vida de él corría peligro, por ejemplo, puede ser perfecamente una determinación. Ahora el gobierno de los Estados Unidos considera que o no lo extradita, ¿qué pasa? ¿Queda libre? Fíjense, cuando la abogada de Ricardo Martinelli nueva, que ingresaron al equipo esta de migración, ella habló de la posibilidad de que incluso él pudiera sufrir aquí temas de tortura, temas de que pudieran hacer. Y mucha gente se ríe y hizo alguna mofa porque se imaginaron, bueno, que le van a cortar los pies y van a hacer ese tipo de tortura. No se refiere, pero sí puede haber temas de tortura psicológica, correcto. Sí pueden haber temas de trancarle su capacidad de visitas con familiares, trancarle su capacidad de defensa, hacer muchos temas psicológicos, afectarlo en temas. Y esos son temas que va a considerar el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado, al momento que se lo vayan a presentar, le van a decir, mira, Ricardo Martinelli es el enemigo acérrimo de Juan Carlos Varela. Juan Carlos Varela es el que votó a Juan Carlos Varela, el que era presidente de uno de los principales partidos opositores es Ricardo Martinelli, ¿no? Se han demandado, lo demandó por 30 millones de dólares este al otro y tal y cual, son enemigos. Entonces, hay algunos elementos para plantear que me imagino yo que, o sea, si yo estuviera llevando defensa de él en Estados Unidos, yo presentaría los periódicos de aquí de todos los días, cuánta gente, 200 personas, 300 personas hablan aquí de justicia selectiva en el país. Y yo estuviera diciendo, señores, esta es la justicia que va a enfrentar este señor en Panamá, indistintamente de que el señor Ricardo Martinelli sea culpable o inocente. Esa parte nosotros no estamos metidos en ese tema. Estoy diciendo cuáles serían los alegatos desde el punto de vista de defensa. Claro. La Fiscalía, por su lado, va a estar, y Panamá va a estar por su lado diciendo, no, señor Pérez, nosotros tenemos un proceso perfectamente hábil, nosotros tenemos víctimas, tenemos gente que está diciendo y dicen que él estaba vinculado y él estaba en el poder y tal y cual, pero cada uno va a presentar sus elementos de juicio en ese escenario. Y va a ser todavía... ¿Eso próximamente cuándo va a ser? ¿No sabe? Bueno, ¿No ya, porque eso como no es un tema judicial, eso no tiene términos, eso tiene que estar pasando todos los días, mientras nosotros estamos hablando, ahí está todo el mundo diciendo... Y está surgiendo también información. Ahora, hay gente que dice que los que lo piden a él para que venga a Panamá no lo quieren tanto aquí. Entonces, que no están haciendo tampoco como su mayor esfuerzo para que venga. Más bien están llamando y diciéndole, ¿sabes qué? Mejor quédate con él por allá. Manténlo por allá. Que amanecerá y veremos. No exactamente. Es un tema complejo y hay que estar pendiente también a nuestro noticiero que siempre amplía. Va a ser. Gracias. Pronto sabremos un poquito a nuestro más. abogado Alfredo Vallarino por estar con nosotros y ayudarnos a comprender un poco más también este tema, Erika, que es bien complejo. Sí, muchas aristas judiciales, muchas cosas que de verdad que los panameñitos vida mía. Exactamente. A veces decimos, pero ¿por qué se demora tanto? ¿Qué es lo que está pasando? Es que todo es un proceso. Todo es un proceso. Y hay que pronto sabremos la novela. Así exactamente. Tratado con muchísima precaución. Lo comentaremos aquí, por supuesto, en el Ají de tu Vida.